Espacios es un encuentro en 3 dimensiones con la actualidad geopolítica, para tratar de comprender en amplitud los escenarios y la conexión de las luchas en distintas partes del globo dentro del actual contexto imperialista, es decir, de la internacionalización del modo de producción capitalista y cómo ha afectado esto tanto a las luchas a nivel local, nacional y también a las relaciones internacionales. Construimos esta apuesta inicialmente a través de la red social Twitter, pero hemos decidido pasar a este formato podcast para garantizar una mayor calidad y también mejorar los contenidos y la participación de nuestros colaboradores. Hoy, como siempre, seguimos 3 temas. En seguimiento estaremos con Juani Boto, compañero de Revista La Comuna y una de las personas que se han visto afectadas por las recientes deportaciones de activistas solidarios con Palestina que ha llevado a cabo el Estado de Israel. Sobre el terreno, desde Brasil, contamos con Héctor Sampier, quien analizará en profundidad las claves del contexto del país suramericano tras las elecciones. Para finalizar, nuestro tema de análisis será el Estado de la Unión Europea. Para ello contamos con un gran amigo de la casa, analista, ex eurodiputado, como es Javier Couso. Iniciamos. El 16 de octubre de 2022, 3 activistas solidarios con la causa palestina fueron retenidos en Tel Aviv y deportados. Viajaban desde Andalucía para unirse a la Brigada de la Aceituna, que organiza la asociación UNADICU. Podéis ver en el canal de YouTube de Revista La Comuna el reportaje que nuestro compañero Juani Boto, con el que vamos a hablar hoy, realizó sobre esta brigada hace unos años. Hola Juani, gracias por atendernos. Decir que Juani Boto es uno de los 3 activistas que han sido deportados este 16 de octubre de 2022. Hola Carmen, ¿qué tal? Gracias por dar luz a esto. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras a nivel personal y anímico? Bueno, ya mejor, ya han pasado unos días y me encuentro anímicamente mejor porque han sido unos días durillos, porque sabemos las 3 personas que fuimos deportadas que hasta que no se libere Palestina no vamos a poder volver. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó el 16 de octubre de 2022? Bueno, pues después de 24 horas de viaje, porque tuvimos que hacer varias escalas para llegar a Palestina, pues en el aeropuerto de Ben Gurión no pasamos ni el primer corte, por decirlo de alguna manera. Cuando llegas tienes que pasar por un control, que es de unas maquinitas que te escanean la cara y tienes que pasar el pasaporte, y ya ahí las 3 personas nos retuvieron. Tuvimos que pasar por otro control en el que nos atendió una persona y que se quedó con nuestros pasaportes. Después de un rato esperando, nos llevaron a una sala en la que realizaban los interrogatorios. Allí pudimos estar pues, en torno a las 3, 4 horas entre espera e interrogatorio. Cada uno de los retenidos pasamos por 2 interrogatorios. Digamos que uno primero que era más suave, que versaba en torno a preguntas personales, y un segundo en el que apretaban respecto a qué hacíamos allí, si habíamos visitado más Israel y demás. Unos interrogatorios que fueron bastante duros, porque teníamos a 2 personas gritándonos en hebreo, mientras una tercera que hablaba español nos iba traduciendo, buscando las contradicciones. Y además a mí me sacaron unas imágenes de una acción en la que participamos las 3 personas que fuimos retenidas esta vez. Participamos en una acción hace 3 años y nos sacaron unas imágenes en la que aparecía yo y no sé si alguno de mis compañeros, que creo que no. A partir de ahí se endureció mucho más el interrogatorio y uno a uno pues nos fueron diciendo que no entraríamos a Israel.
A mí, además, me dijeron que me dirían las consecuencias, que saliera de la habitación y que me dirían las consecuencias que tenía haber participado en una acción violenta contra Israel. A partir de ahí, después de los interrogatorios, nos metieron en una sala de espera, por decirlo de alguna manera, que estaba custodiada, y personal del aeropuerto de Ben Gurión pues nos custodió hasta la zona de registro de maletas, luego nos volvió a la sala custodiada y posteriormente nos metieron directamente en la puerta de embarque del avión sin saber dónde íbamos a volar, sin saber dónde íbamos, básicamente. Y fuimos custodiados en todo momento hasta la puerta de embarque, de la puerta de embarque hasta el mismo avión, y curiosamente la compañía aérea no retuvo los pasaportes. Nosotros le decíamos a las azafatas que nos dieran los pasaportes y nos negaron los pasaportes. No nos dieron los pasaportes hasta que llegamos a Turquía, porque hacíamos escala en Turquía, y allí averiguamos que de Turquía ya viajábamos a Madrid y nos metieron en la puerta de embarque, en la zona de embarque del aeropuerto de Turquía, de Estambul, y nos dieron los pasaportes, nos metieron dentro de la zona de embarque y allí tuvimos que pasar desde las 6 o 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que salía el avión para Madrid. Con lo cual estuvimos toda la noche allí tirados en el aeropuerto, pues esperando que saliera el avión para Madrid. Y bueno, has dicho lo de que te acusaron de participar en una acción violenta, que fue una cosa que ocurrió hace 3 años, también informamos sobre ello, que fue la participación en una acción contra un campamento de colonos, corrígeme si me equivoco, ¿y qué ocurrió allí? Cuéntanos qué pasó hace 3 años. Sí, hace 3 años estuvimos en una jornada de la Resistencia Popular Palestina, una jornada que fueron de 3 días y que finalizaron con una acción en una colonia ilegal. Y fuimos en un autobús lleno de palestinos y de activistas, de militantes internacionales de distintas nacionalidades. Y como digo, llegamos a la colonia ilegal y pues, los palestinos empezaron a quitar las banderas israelíes que allí tenían, hubo enfrentamientos con los colonos y la cosa estuvo un poco tensa. Yo estuve grabando algunas imágenes y hasta que llegó el ejército y algunos de nuestros compañeros consiguieron escapar y a nosotros, a 4 personas, a las 2 personas que iban conmigo en esta ocasión y a otra persona más, nos detuvieron y estuvimos durante 14 horas secuestrados. De las 7 estuvimos encerrados en un autobús, sin poder ir al baño, sin poder comer, sin beber agua. Y ya en esa ocasión, pues nos ficharon, porque estuvimos metidos en comisaría, nos hicieron la fotografía de rigor, nos tomaron las huellas y aunque en esa ocasión nos dejaron, entre otras cosas, porque no les conviene tampoco a internacionales, en fin, llegar más allá por la prensa que tendría. Ellos lo que quieren es que nos larguemos. Nos dieron un par de días para irnos de la zona ocupada, llamaban ellos, a Cisjordania, y nos fuimos. Obviamente eso ha quedado en su base de datos y es lo que creemos que hizo saltar las alarmas cuando entramos a Ben Gurión en esta ocasión. Curioso, zonas ocupadas, pero claro, sí, son zonas ocupadas por ellos. Efectivamente. Decir que en efecto esos campamentos de colonos son ilegales incluso para Israel, como bien has dicho, pero también incluso a nivel internacional. Como sabemos, hay una excepcionalidad
a nivel internacional con respecto a todo lo que haga la entidad sionista, en el sentido de vulnerar constantemente los derechos humanos, por supuesto, allí, pero también en el sentido de saltarse la legalidad internacional a su antojo, constantemente además. Esa excepcionalidad también se vive en la actitud que puedan tener para con vosotros en una situación donde vosotros estáis en una posición de vulnerabilidad. O sea, existe esa soberbia por parte de los sionistas. Existe, lo que pasa que obviamente no tiene un punto de comparación con lo que pasa las personas palestinas. Obviamente a ellos no les interesa a las personas internacionales pasarse, por decirlo de alguna manera. Son soberbios, prepotentes, intentan intimidarte con acusaciones, con voces, pero no van más allá. Por lo menos en mi experiencia y en la de mis compañeros. Obviamente ellos lo que quieren o lo que pretenden es que acabar con la presencia de internacionales en Palestina. Ellos quieren tapar pues todos sus crímenes y es importante la presencia de internacionales no solo para que se conozca realmente lo que pasa al pueblo palestino, sino porque digamos que somos la voz o podemos ser la voz fuera de Palestina de estas personas que están siendo masacradas día a día y que resisten como pueden. De hecho, hay que recordar que esto no está fuera de contexto, hay un contexto también de mayor represión o de mayor persecución, vamos a llamar persecución, no represión de momento, hacia la solidaridad con Palestina en países europeos, en concreto en España. Hemos visto cómo se han ido sacando leyes que van en esa dirección de criminalizar la solidaridad con Palestina, en un contexto además geopolítico donde, que no se nos olvide nunca, Israel o esa entidad sionista cumple un rol fundamental de desestabilización regional en lo que se conoce como Oriente Medio o Asia Occidental, y es algo también muy importante en esta guerra que tiene ahora mismo la OTAN contra el mundo. O sea, no olvidemos nunca la dimensión también que tiene todo esto con respecto a por qué se le consiente tanto a Israel, porque no deja de ser una herramienta que también sirve no solamente en contra de los palestinos, sino para una forma determinada de entender el mundo, las relaciones internacionales, y que nosotros no dejamos de estar desde un país que está dentro de la OTAN y que por lo tanto Israel también es su juguete, igual que es el juguete de muchos otros. Bueno, ¿quieres comentar algo más también a modo de conclusión sobre todas estas cosas o en general? Bueno, sí, sobre todo al hilo de lo que acabas de comentar. Quiero recordar que hace poco en el Congreso han aprobado una ley en la que se condena o pretenden condenar toda actividad o acción en pro de la causa palestina. Creo que todavía estará en fase de parlamentaria o no sé en qué fase estará o si está aprobada definitivamente, pero que es una muestra de la fuerza de los visionistas, de cómo pretende tejer esa tela de araña por distintos países que le son afines y que pretenden acallar las voces de quienes estamos con la causa palestina y quienes defienden la justicia y al pueblo palestino, en definitiva. Por tanto, Israel, la entidad sionista, pretende acallar a los internacionales, no lo va a hacer y no lo va a hacer ellos ni sus aliados.
y al pueblo palestino va a seguir resistiendo y más pronto que tarde el régimen sionista caerá. Pues muchas gracias, Juani. Esperemos que así sea por el bien de los pueblos, en concreto del pueblo palestino, pero yo creo que de los pueblos del mundo, porque a veces es muy difícil pensar que vivimos en un mundo, en general vivimos en un mundo donde existe algo como lo que está ocurriendo en Palestina y podamos vivir cada día como si no pasara nada. Es como de volverse loco. Así que ojalá sea cierto y esperemos que pronto puedas visitar de nuevo Palestina y puedas estar con ese tu otro pueblo, que yo sé que tienes una relación ya no solamente de solidaridad, sino también incluso de hermandad. Así que bueno, muchas gracias, Juani, y un abrazo solidario de mi parte. Muchas gracias, Carmen. Otro para ti. El domingo 30 de octubre de 2022 se producía el balotaje o segunda vuelta en las elecciones brasileñas, dando la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva, que vuelve al gobierno tras un gobierno, el de Bolsonaro, que ha generado un aumento considerable de la pobreza, de la desigualdad, también un aislamiento internacional, o al menos esa era la sensación que teníamos todos, y que realmente abre un escenario nuevo para Brasil. Para analizar en profundidad lo que es la situación actual del país del Cono Sur y cuáles también las perspectivas de cambio que tras este cambio de gobierno pueden desarrollarse, hoy vamos a hablar con Héctor Sampier. Él nació en Argentina, pero es nacionalizado brasileño, vive allí desde hace más de 40 años y es donde ha desarrollado su carrera profesional y académica. Doctorado y libre docencia en filosofía en el Brasil, es profesor titular de Seguridad Internacional, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Estadual Paulista, coordina el Grupo de Estudio de Defensa y Seguridad Internacional e imparte clases de posgrado en Relaciones Internacionales en la disciplina de Teoría de la Guerra y de la Estrategia. Antes que nada, muchas gracias por tu análisis y por acompañarnos. Soy yo que agradece, Carmen, la posibilidad. Bien, pues comencemos. Hay muchas claves que consideramos que son relevantes para comprender un poco el Brasil actual y hacia dónde puede dirigirse Brasil. En primer lugar, hemos visto no solamente en la campaña electoral, aunque haya sido de una forma muy evidente, sino anteriormente un aumento de la polarización y de la violencia. Desde esa perspectiva de carácter de ideología social, ¿cuál es la situación que vive Brasil y hacia dónde puede dirigirse? ¿Esto se va a agudizar? ¿Se va a calmar? ¿Cuál es tu planteamiento? Bueno, no, por un lado, en realidad Brasil se presentaba como la posibilidad de un pivot de una extrema derecha internacional. Es decir, Brasil hace frontera con prácticamente todos los países de América del Sur y tiene una gran influencia continental por su tamaño, su producción, su número de habitantes, en fin, por todo ese tipo de cosas. Entonces, el fortalecimiento de una extrema derecha en un segundo mandato de Bolsonaro sería realmente un resorte para la extrema derecha internacional y eso fue importante haberlo parado. Ahora, fue parado con un frente muy amplio que va desde la derecha democrática, derecha conservadora democrática, hasta la izquierda. Lula tiene su origen en un sindicalismo, no es exactamente combativo, más un sindicalismo de negociación, y él consiguió realmente, y tal vez pues, sea la única persona que podría haber hecho eso, soldar ese frente para vencer a la extrema derecha, una extrema derecha irresponsable, racista, clasista, xenofóbica, grosera, políticamente grosera, culturalmente grosera, en fin, la representación de las partes más, de la parte más negra, digamos, más oscura, mejor dicho, de la sociedad brasilera. Es el acceso de Bolsonaro, y en realidad el acceso de Bolsonaro fue también palanqueado, digamos, por los medios de comunicación de masa en aquel momento, como una forma de impedir a la izquierda, el centro izquierda, digamos, el PT, el Partido de los Trabajadores, con Haddad,
en el 18, y en realidad ese esfuerzo se le fue de la mano y llevaron al poder a un gobierno militar, bolsonarista. Es decir, esto es un proyecto militar que fue comenzado a ser forjado en el 2014, hizo parte del golpe contra Dilma y se fortaleció como para llegar al poder. No hay que olvidarse que Bolsonaro en el impeachment de Dilma entregó su voto, dedicó su voto del impeachment a un personaje nefasto de Brasil que representa justamente la tortura durante la época de la dictadura militar. A ese aspecto eso permitió que muchos saliesen del armario, muchas personas que realmente concuerdan con esos valores fascistas, esos valores racistas, clasistas, de superioridad, saliesen del armario y se sintiesen a voluntad, secuestrando la bandera y todos los símbolos brasileños, partidarizando esos símbolos en un sector. Bueno, Lula permitió, digamos, parar ese avance de la extrema derecha, impidió que Bolsonaro continúe en el poder, pero ciertamente no va a impedir la manutención de la extrema derecha en el Brasil. Es decir, el bolsonarismo, independientemente de Bolsonaro, llegó para quedarse en el Brasil. Hay una constante histórica de un 15-20% desde el Partido Integralista, que era un partido fascista brasilero desde la década del 30, que hay una constante de extrema derecha. Es una sociedad racista, una sociedad esclavista, es decir, con pensamiento esclavocrata, donde hasta hace poco había dificultades de subir en un mismo ascensor una persona negra y una persona blanca. Hoy se mantiene, hay leyes muy severas contra el racismo, pero se mantienen todos esos sentimientos nacionales racistas, clasistas y supremacistas. Entonces eso fue bueno. ¿Cuánto va a durar esa alianza que consiguió montar Lula? No sé. Por un lado, va a dificultar la ejecución de programas un poco más a la izquierda. Es decir, los compromisos que asumió, y si tuviste el discurso que él hizo, el primer discurso que hizo después que se fue declarado victorioso, la victoria de Lula, él hizo un discurso leído, que no es mucho su estilo, pero fue un discurso leído. Entonces fue un discurso muy cuidadoso, un buen discurso, pero llamando a la armonía, llamando a la convivencia, a la pacificación, a bajar las armas que nunca deberían haber sido empuñadas. En fin, una serie de cosas, de compromisos que atendiesen a todo el abanico de fuerzas políticas que los llevaron al poder, de fuerzas políticas y económicas que los llevaron al poder. Hubo todo un discurso con relación al sistema financiero, al sistema industrial, al agronegocio, que fueron también muy bien sucedidos durante los gobiernos Lula, es decir, el sistema financiero, más que el sistema industrial, el sistema financiero y el sistema del agronegocio se vieron muy favorecidos en el primer gobierno Lula. Diferente fue el discurso que él hizo de Capella, directamente hablando con el grupo de petistas reunidos en la avenida Paulista, que es la avenida principal, digamos, de San Pablo, donde se hacen las grandes manifestaciones políticas. Él, encima de un camión equipado con sonorización, que aquí se llama trío eléctrico, hizo un discurso para las masas, donde dijo, bueno, ya hablé para la derecha, porque en realidad estaba hablando para los dos lados del camión de sonido. Y primero habló para la izquierda, después habló para el centro, y ahí cuando fue a hablar para la derecha, dice, bueno, yo ya hablé para la izquierda, ya hablé para el centro, y ahora voy a hablar para la izquierda, la otra izquierda. Es decir, ahí él hizo otro discurso.
pero eso es un discurso que no está escrito y, como se dice en España, las palabras el viento lleva. Lo que está escrito era realmente un discurso de conciliación con un énfasis en la política externa. Y me imagino que el gobierno de él va a ser nuevamente importante desde ese punto de vista de internacionalismo, que debe ser una de las próximas pautas. Desde el punto de vista político, entonces, tanto el bolsonarismo se va a desgranar, va a quedar, digamos, el centro bolsonarista, digamos, la recuperación del fascismo sin vergüenza, es decir, salieron del ropero y asumieron su fascismo a cara abierta, a pecho abierto, las camisas negras, al viento. Eso va a quedar un grupo tal vez entre un 25 y un 30%, que es mucho, porque es el único partido ideológico, los demás son todos partidos electorales, donde se ha perdido las pautas políticas y el antiguo, digamos, jefe doctrinario de partido fue sustituido por el marketólogo, aquel que analiza qué es lo que la sociedad quiere escuchar y lo coloca en el discurso del candidato. Es decir, son partidos electorales de preventa, de distribución de cargos, básicamente es eso. Alguno puede ser un poco más generoso con la sociedad y otro con las sociedades, digamos, económicamente establecidas, pero son partidos electorales. Ahí hay una formación de un partido político duro, que es ese neofascismo, que sustituye la figura del Estado de los viejos nazismos por la libertad, y es la libertad individual, la libertad del individuo, es decir, yo no preciso me someter a las reglas, es decir, porque lo que se prima es la libertad, entonces tú no puedes hacer políticas sanitarias, políticas de distribución, ningún tipo de política pública, porque eso afectaría, digamos, la libertad del individuo de asumir o no asumir que él quiere, como fue, por ejemplo, el caso de la vacunación, que siempre en Brasil fue excelente, fue ejemplar, emblemática, el sistema vacinal de Brasil, y este año, el presidente dice, bueno, quien se quiere vacunar se vacuna, quien no se quiere vacunar no se vacuna, aquí lo que importa es la libertad del individuo. Entonces, el Estado es sustituido por el individuo y el armamento del pueblo. Disculpa, del pueblo no, de la sociedad que puede comprar un arma, es decir, que tiene $10.000 para comprar un fusil de asalto. Es decir, cada socio de un CAC, que son clubes de tiradores y de coleccionadores de armas, podía comprar hasta 60 fusiles. Hubo una distribución muy grande de fusiles, particularmente en el sector agropecuario, para mantener al margen al MST, al movimiento de los trabajadores del sin tierra. En fin, esa situación creó una sociedad escindida, con buena parte de las Fuerzas Armadas politizadas, con más de 6.000 militares en el gobierno, Bolsonaro, algunos de ellos retirados y muchos de ellos en la activa, inclusive llegaron a cargos de ministros, de portavoces del gobierno, siendo generales de la activa. El propio Pazuello, que fue el ministro de la Salud, que el ministro en realidad de la muerte, más que de la salud, era un ministro en la activa, era un ministro que no estaba retirado todavía de la fuerza. Esa impregnación política de las Fuerzas Armadas va a ser muy difícil de resolver y de ecuacionar, porque inclusive ellos están colocando criterios que llaman de cláusulas pétreas que ningún gobierno podría modificar, como por ejemplo la educación, los criterios de ascenso en la carrera y la recuperación de la verdad a través de comisiones de la verdad para saber qué es lo que aconteció durante la dictadura. Es decir, se mantienen como una clase social con privilegios. Fue la clase que más tuvo aumento de salario, es la única que tuvo aumento de salario real. En fin, esa es la situación. Seguramente lo que se reunió para derrubar a Bolsonaro va a comenzar a pasar para oposición
de un gobierno Lula. Él va a intentar mantener algunos sectores a través de distribución de cargos de ministerios o de secretarías para mantener. Hay lo que se llama en Brasil un centrón, que no es un centrón político ideológico exactamente, más es una sustancia política amorfa y funcional a cualquier gobierno. Eso no va a ser dificultad para Lula colocar de su lado, no va a tener problemas para gobernar en ese sentido, pero va a tener oposiciones de muchos de los que estuvieron de su lado para derrumbar a Bolsonaro, pero que no son petistas y no son, digamos, de la izquierda ni del centro izquierda. Bueno, han salido muchos temas, pero uno de los temas que me parece también importante, hablabas del impeachment a Dilma, tanto ese impeachment como después la persecución judicial que ha habido también contra Lula, son estudiados a nivel internacional como ejemplos de lawfare o de golpes blandos y dentro del actual contexto geopolítico. Existe puede darse o existe realmente una institucionalidad nacional brasileña o está completamente intervenida, y si en el caso de que esté completamente intervenida, eso puede revertirse. ¿Cuál es la situación de esa institucionalidad del Estado y también el papel de la justicia brasileña en todo esto? Sí, hubo lo que algunos también llaman guerra híbrida, es decir, la utilización de tanto de la ley como arma de guerra, cuanto grupos financiados desde el exterior y el trabajo con algoritmos, es decir, la modulación de la percepción de buenos segmentos de la sociedad para en aquel momento. Fíjate, Lula sale con un 80, si no me equivoco, 87% de aprobación popular después del segundo gobierno. 87%. Significa que muchos de los que voltearon a Dilma aprobaron el gobierno del PT. Hubo una modulación de la percepción, ni siquiera por algoritmos, simplemente la propia imprensa, la imprensa corporativa, trabajó fuertemente para desprestigiar al PT como alternativa política nacional. Eso sumado a una politización de las Fuerzas Armadas, eso es importante, porque la familia militar cuando sale a la calle sale unida y sale con estrategia a operar, y salen en el momento adecuado, bien definido para hacer tumulto. Fíjate, el impeachment de Dilma, y yo me acuerdo muy bien, estaba en San Pablo, comenzó por una revuelta por 20 centavos, 20 centavos, no importa la cantidad, pero por un boleto de transporte colectivo en San Pablo. Comenzó esa movimentación y en 27 días, que era de jóvenes, en fin, que comenzó esa movilización por 20 centavos del pasaje, y en 27 días estaban pidiendo la intervención militar, la vuelta de los militares al poder, la vuelta de la dictadura, la derrubada de Dilma, y ya con muñecos inflables y militarizados y todo eso. Eso no tiene explicación sociológica, sino es por una modulación severa de la sociedad, con operaciones externas a través de financiamiento de grupos, primero de formación de líderes sociales en el exterior, a través de becas de estudio y todas esas cosas, se forman líderes en el exterior que después vienen a agitar movimientos. Bueno, tú sabes cómo funcionan la guerra híbrida, las primaveras, las llamadas primaveras. Eso fue aquí, no hay explicación sociológica para ese vuelco de la sociedad de un día para el otro, es decir, 27 días desde el punto de vista sociológico no significa nada. Y ahí la clase media salió a las calles vestidas de amarillo, ya secuestrando la bandera brasilera como estandarte político contra el rojo, que sería la bandera del PT, de la bandera de la izquierda en última instancia, y una
así un empoderamiento en la calle de una sociedad que nunca había estado en la calle, nunca había estado en manifestaciones y todo eso. Ellos ocuparon la calle, hubo un retroceso de la izquierda no ocupó, no supo trabajar, es decir, todos esos años de gobierno tal vez amortecieron el amor revolucionario, digamos, las expectativas sociales de movilización. Hubo tal vez un retroceso de la Iglesia Católica, que fue ocupado ese espacio político en las favelas, en las villamiserias, como quieras llamarlo, por iglesias pentecostales de extrema derecha, alineadas con los Estados Unidos, doctrinariamente alineadas a los Estados Unidos. Las pautas culturales, las pautas costumbristas tomaron el lugar de las pautas ideológicas, de las pautas políticas, como por ejemplo la cuestión del aborto, de la religiosidad, de Dios sobre todas las cosas. El Estado inclusive se comprometió su laicidad por la bancada parlamentar de pentecostales, es decir, que se apoderaron, se apropiaron del poder y deciden todas las pautas culturales. Desde el punto de vista institucional, hubo realmente un confronto institucional entre el Ejecutivo, el Legislativo, no, inicialmente con el Legislativo también, hasta que se dio cuenta que precisaba del Legislativo. Ahí comprometió el presupuesto nacional para comprar al legislativo con lo que se llama presupuesto secreto. El presupuesto secreto es entrega de dinero para los parlamentares a caja cerrada, es decir, ellos pueden hacer lo que quieren con ese dinero, no se sabe bien para dónde va, cómo va, en fin, no hay necesidad de justificar el uso de ese dinero. Con eso se comprometió el presupuesto del próximo año también. Se comprometió el dinero de la salud, se comprometió el dinero de las universidades. Brasil tenía universidades federales y estaduales. Pertenezco a la Universidad del Estado de San Pablo, muy buenas, muy potentes, con becas de estudio para los alumnos. En fin, se desindustrializó el país. Se desmontó la ciencia y la tecnología, todo ese dinero fue para abastecer las hostes fascistas y también para las compras del Congreso, y después el enfrentamiento final contra el Supremo Tribunal Federal. Y ahí es prácticamente solicitando una elasticidad de la Constitución, es decir, para poder, él justifica su ineficacia, su incapacidad, porque la Constitución no permite. La Constitución no permite que él haga lo que debería hacer para mejorar la situación del pueblo, entonces las medidas de él son todas... y personaliza al Supremo Tribunal Federal en los nombres de los ministros, aquellos ministros que entran con causa. Colocó dos ministros terriblemente evangélicos, como él mismo dijo, terriblemente evangélicos, ministros del Supremo Tribunal Federal, para juzgar sus casos. Colocó una procuraduría, que sería, ¿cómo sería en español eso? Una auditoría jurídica, digamos, que tiene que auditar al Ejecutivo. Colocó también un nombre de él. Entonces ninguna causa pasaba de la Procuraduría General de la Unión, es decir, porque era bloqueada por el procurador, por el auditor. La Policía Federal la colocó al servicio del gobierno, la Policía Federal, que teóricamente es un instrumento del Estado, colocó a las Fuerzas Armadas como instrumento del gobierno y no como instrumento del Estado. Y el objetivo de él era colocar también a la justicia como instrumento de gobierno y no como estructura de poder. Es decir, el judiciario, bueno, obvio, el judiciario es un poder como el legislativo y el ejecutivo. Él quería transformar el legislativo en un instrumento de gobierno. Y por último, seleccionó a algunos juristas alineados con Patria, Familia y Tradición, para decir que las Fuerzas Armadas eran un cuarto poder, un poder moderador. Lo que era el emperador
en la época del imperio, es decir, Brasil fue imperio durante un periodo, es decir, Portugal vino para Brasil y estableció su imperio aquí durante la revolución, de la invasión francesa. En fin, en aquel momento el emperador era lo que se llamaba un poder moderador. Y estos juristas dicen que justamente las Fuerzas Armadas son un poder. En realidad, obviamente constitucionalmente, en toda democracia, como establece inclusive la Carta de Democracia, la Carta Interamericana de Democracia, las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado, no deliberante. No son ni poder ni instrumentos de gobierno, son instrumentos del Estado. Entonces, en ese sentido sí hubo una deteriorización muy grande institucional. Todos esos órganos fiscalizadores fueron deturpados, corrompidos o eliminados para aquellos órganos que controlan las quemadas, que controlan el medio ambiente, o de fiscalización, de cuidado de los indios. Todos esos órganos fueron deturpados, disminuidos, inclusive en el de la equidad racial colocaron un negro racista. Un negro racista. Eso es en el medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente colocaron un cara que estaba vendiendo las maderas para el exterior, que estaba desmatando, que no permitía control, que donde la Policía Federal controlaba era retirado el director de ese sector. Es decir, la policía militar, la policía fue controlada, es decir, fue deturpada, la Policía Federal. Las policías militares siempre fueron controladas por las Fuerzas Armadas, es decir, hubo una coordinación. Y en ese sentido, tu pregunta es justa, porque hubo realmente una deteriorización muy grande institucional, y ese va a ser uno de los trabajos del próximo gobierno, recuperar la credibilidad institucional y recuperar, digamos, la armonía institucional de los tres poderes, de la armonía social de las clases, la armonía familiar. Es decir, hubo una ruptura muy profunda en la sociedad brasilera entre la extrema derecha y el resto de la sociedad. Eso va a ser difícil, más eso yo creo que culturalmente da para modificar. La parte institucional va a tener que ser también trabajada. Bueno, estoy hoy un poco así. Otro de los elementos en relación con esa ruptura que estás comentando también social son la situación económica y social actualmente de Brasil. Como hemos dicho, Brasil es un país muy relevante a nivel económico, tiene la mayor economía de América Latina, tiene la segunda mayor economía de América. Ha sido muy destacado en los últimos años como uno de esos grandes países emergentes, y aún así, si vamos a las gráficas oficiales, a las gráficas del Banco Mundial y de otros organismos, vemos cómo ha habido una incidencia de la pobreza, un aumento sobre todo desde el año 2019, con un desempleo importante, una inflación a partir de 2021 también bastante acuciante, y además también se ve un impacto de la desigualdad y de la pandemia, que ha dejado también a muchas personas en la calle. ¿Cuál es la situación a nivel económica y social, y si esto ahora mismo se podría revertir? O sea, si realmente crees que el nuevo gobierno va a tener las herramientas para revertir esta situación que como insisto, siguiendo los datos oficiales, en los últimos años ha ido en clara decadencia. Sí, esa es principalmente hubo una desindustrialización muy fuerte, hubo privatización de algunos sectores estratégicos del Estado. Lo ideal sería en realidad una reindustrialización punto 4, es decir, desenvolviendo, que está dentro de las propuestas de PT, aproximando las empresas de las universidades públicas para desenvolver lo que sería una reindustrialización punto 4, lo que se llama punto 4. Es decir, salir de un modo de producción analógico para un modo de producción digital. Hay cuestiones que son globales, que son mundiales, como por ejemplo la uberización del trabajo, la precarización del trabajo, eso es mundial. Y los trabajadores se sienten empresarios de sí propios, y lo que lleva, según algunos sociólogos ahí
surcoreano muy interesante, a una sociedad del cansancio, donde el enemigo es un enemigo neuronal, que es la frustración, la competencia consigo mismo, y por tanto es siempre una competencia frustrante. El otro está dentro de sí mismo, es uno mismo que se impone como ideal, es la superación. Por esto es entrar en la marginalización y sufrir la violencia del Estado a través de los mismos medios que son la máquina de visión, es decir, a través de los drones que suben en la favela o que lo registran su rostro antes de subir en el ómnibus para ir a trabajar y todo eso, esa violencia. Hay algunas herramientas que están en las manos del gobierno y hay otras que no están en las manos del gobierno, es decir, va a depender un poco de la cooperación de los sectores productivos nacionales, y en esas élites nacionales de la producción es donde se encuentran realmente las barricadas más fuertes de la colonia, de la colonización. Es decir, el enemigo principal está dentro, que son esas élites que se sienten muy bien en la dependencia de las metrópolis y consideran, digamos, todo lo que tú estás apuntando, la miseria, el hambre, la marginalización, como accidentes secundarios, paralelos, que no hay cómo resolver para el bienestar de la lógica de desenvolvimiento del capital, la acumulación de capital. Creo que va a tratar de hacer una distribución de renta, porque hay 30 millones de personas que están por debajo de la línea de la miseria, es decir, que no están consumiendo calorías, proteínas, en fin, para tener un desenvolvimiento intelectual normal, potencial, capaz de llevarlo a desenvolver su ciudadanía y su potencialidad como ser humano. Eso supongo que él va a intentar resolver de alguna forma, procurar una legislación para contemplar esos empresarios de sí mismos, esa uberización, digamos, del mundo del trabajo, para dar algún apoyo jurídico, alguna contención jurídica, como la posibilidad de jubilación, de asistencia social y todo ese tipo de cosas. Recuperar el SUS, que es un sistema único de salud en el país, que tiene dificultades, pero es la posibilidad de que la gente pobre tenga un servicio de salud, y un muy bueno, por otro lado, ¿no? Claro que tiene que hacer filas y todo eso, pero el servicio es bueno. Mejorar esos sistemas y mejorar la distribución de renta. Hay una propuesta de reformulación impositiva, pero no sé todavía los detalles. Nadie sabe muy bien, porque inclusive ni siquiera se detalló el Ministerio de la Economía, que es fundamental para eso. Va a haber otros ministerios, seguramente van a ampliar el número de ministerios, en los cuales se va a tener cuidado con, digamos, las cuestiones sociales, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de las comunidades originarias, en fin, eso puede, del medio ambiente seguramente, y el medio ambiente será una de las banderas de reinserción internacional de Brasil. Brasil, bueno, ese es otro punto de pauta que tocamos después. Con relación a lo social, bueno, hay mucha expectativa, La recuperación de las universidades a través del financiamiento de estudiantes que vengan de las escuelas públicas para ingresar a la universidad. La universidad ha sido siempre un gueto de la clase media alta, es decir, que tiene posibilidades de mandar a sus hijos, y que consideran a la universidad como un estatus social, cuanto para buena parte de la sociedad brasilera esa es la posibilidad de la escala social, es decir, de poder ascender socialmente, económicamente, mejor dicho, ¿no? Hoy tenemos médicos, jueces, que son hijos de empleada doméstica, es decir, que pudieron estudiar gracias a las políticas educacionales de Lula en los primeros gobiernos.
Eso significa la posibilidad a partir del gobierno de mejorar la sociedad, la situación social. Hubo un buen empeño también durante los primeros gobiernos de Lula. Era otra situación económica mundial y era otra situación económica de Brasil. Pero Lula consiguió tirar más de 20, casi 30 millones de habitantes, de personas de la miseria para la pobreza, y otro tanto de la pobreza para la clase media, que pudieron comprar su cochecito, que pudieron viajar para Europa, que pudieron, es decir, y claro que esos bolsonaristas se quejaban de encontrarse en el aeropuerto con su empleada doméstica. Es decir, eso era una falta de respeto a su condición social, era ofensiva a su condición social. Pero bueno, eso no sé hasta qué punto, y me imagino que ese es el objetivo, el empeño, el sueño de Lula. Pero Lula va a tener que, entre otras cosas, va a tener un enemigo externo que es el bolsonarismo y la extrema derecha, pero va a tener también el fuego amigo, y me refiero a fuego amigo de estos que estuvieron junto con él en esta frente amplia antifascista, para llamarlo de alguna forma, antibolsonarista. Muchos de ellos se van a desgranar inmediatamente para sus formaciones políticas cotidianas, y otra parte va a quedar adentro, pero como fuego amigo, es decir, queriendo controlar la autonomía del Banco Central, el control de la Petrobras, en fin, una serie de cuestiones que van a ser disputadas políticamente, es decir, el apoyo de las fuerzas productivas al proyecto de Lula va a depender de mucha maniobra de Lula, y él es bueno haciendo esas maniobras, y de la buena voluntad, más buena voluntad esperar de esas clases me parece un poco ingenuo. Es decir, la buena voluntad de ellos es la satisfacción de sus intereses, y muchas veces esos intereses son contrarios a la posibilidad de recuperar la salud pública, la educación pública, y retirar 30 millones de personas de la miseria absoluta, es decir, que están pasando hambre, que están pasando una situación de desespero, que están en la calle, es decir, yo trabajo en la Plaza da Sé, es el centro de San Pablo, el marco cero de la distribución, digamos, de rutas de Brasil. Está lleno de gente viviendo en carpas, o tapados con lonas y plásticos, y es una vergüenza pasar entre ellos y se continuar sintiendo humano. Sí, porque tienes que hacer una epogeuma, una abstracción de esa situación de esas personas para poder continuar viviendo, porque si no es desesperante. No solo desesperante para ellos, sino desesperante para cualquier persona que tenga un mínimo de moral, un mínimo de humanidad. La situación es desesperante de Brasil. No sé lo que podrá hacer Lula, por lo menos tiramos lo peor, que era realmente las tinieblas, las trevas del bolsonarismo, del gobierno. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Va a tener que luchar mucho porque las oposiciones serán muy fuertes. La izquierda está totalmente desmontada, es una izquierda internética, una izquierda que hace sus manifestaciones a través de manifestaciones en las redes sociales, o de abajo hacinados, como se llama, abajo firmados, no sé cómo se llamará en español eso, bueno, de manifestaciones firmadas de cartas de apoyo, pero la izquierda tiene que volver a hablar con la sociedad, volver a articularse con los movimientos sociales, recuperar la fuerza de los movimientos sociales, ya que los partidos políticos parece que no dan cuenta del nuevo fenómeno político-social, de esta sociedad digital. Tal vez a través de los movimientos sociales, socioterritoriales, se pueda articular una defensa soberana de los pueblos, porque los partidos políticos me parece que no están dando cuenta. Es mi opinión personal, por favor. Bueno, creo que desgraciadamente esto es un fenómeno bastante extendido, no solo en Brasil, y coincido plenamente con lo que planteas. Para concluir, aunque me encantaría seguir hablando porque estás abordando muchas cuestiones muy importantes, muy relevantes
para analizar y para comprender Brasil, y te invito a que en otra ocasión también podamos profundizar un poco con más tiempo y mejor sobre algunas de estas cuestiones. Sí, creo que es importante analizar la posición de Brasil en el mundo y sus relaciones internacionales. Brasil se destacó, como he dicho antes, como una potencia emergente dentro de lo que se llama el grupo BRIC, que es fundamental dentro de este contexto, del contexto geopolítico actual, donde parece que hay una gran guerra entre un mundo unipolar o hegemónico, sobre todo de Estados Unidos y sus aliados, frente a otras construcciones que se están dando más multilaterales, donde el grupo BRIC ha sido bastante destacado, sobre todo desde la perspectiva económica, yo creo que más que política, pero también Brasil fue destacado por el papel que jugó dentro de la integración latinoamericana en la época más esplendorosa de esta integración, que fue principios de este siglo, y donde también tuvo un papel destacado en UNASUR, de donde se salió con Jair Bolsonaro. ¿Cuál crees que pueda ser la posición de Brasil en el mundo ahora y sus relaciones internacionales y el papel que pueda jugar a nivel también de estos procesos geopolíticos complejos que se están dando a nivel internacional? Sí, primero un apéndice a la cuestión anterior, que es un poco, como tú decías, global. En el comienzo de la guerra, del combate de Ucrania, yo decía, esa sociedad europea que hoy está diciendo yo amo Ucrania, yo soy Ucrania, mañana va a llorar en la puerta de los supermercados. Y es más o menos lo que está aconteciendo ya, es decir, el invierno será cruel para ustedes. Y lo triste es que esos movimientos sociales de protesta contra los gobiernos, de desestabilización gubernamental, no están aprovechados por la izquierda, están aprovechados por la extrema derecha. Y se dan aprovechados por la extrema derecha, porque la extrema derecha se organiza y la extrema izquierda no. Retomando ahora a tu cuestión más internacional. Bueno, eso también es internacional, más me refiero a la posición de Brasil en ese ambiente, en el cual ya se venía diseñando esto con el inicio del milenio, es decir, en el inicio de 2000 cae un avión espión norteamericano en una isla china, donde queda claro que el objetivo estratégico norteamericano estaba mudando digamos, de la Guerra Fría para un nuevo oponente, un nuevo enemigo que era China, y lo que se estaba discutiendo en aquel momento en el Congreso norteamericano era el giro de perspectiva estratégica del Atlántico para el Pacífico y llevar los presupuestos de la defensa para justamente los estaleiros, los estalleros, donde se fabrican los barcos, en fin, en la costa. Los ¿Cómo? astilleros. Los astilleros de la costa oeste. Ahí viene el 11 de septiembre y el desvío, la pérdida, la caída en lo que yo llamé el sonambulismo estratégico, la década del sonambulismo estratégico de los Estados Unidos, corriendo terroristas por el mundo, dividiendo al mundo entre nosotros y ellos, entre el bien y el mal, en fin, la sustitución, digamos, del comunismo con mucha más eficiencia y mucha más eficacia que el comunismo. En ese entonces China continuó creciendo, continuó se expandiendo, cruzando el África, creando institucionalización, hasta, diría, el momento en el cual ahora en las Olimpiadas de otoño en Pekín, hay una declaración muy importante que el llamado Occidente, para llamarlo de alguna forma, la pasa de uva que se está transformando en el llamado Occidente, se rió del concepto de amistad contenido en aquel discurso de Putin y Xi Jinping, en el cual declaraban un nuevo mundo, el mundo que tú estabas describiendo, justamente, un mundo regido por leyes y no por reglas, porque las reglas las impone el victorioso, las leyes son anteriores a la disputa, las leyes regulan la disputa, las reglas son del vencedor, las leyes anticipan el combate, el enfrentamiento y resuelven agonísticamente las cuestiones. Se propone un mundo cooperativo, de win-win, es decir, donde todos puedan ganar, y no un mundo de suma cero, es decir, si yo gano tú pierdes, si tú ganas yo pierdo, donde
o lo comercial queda en el ámbito comercial y no se transforma en enemigo estratégico. Es decir, la posibilidad de que un país venga a ocupar mi lugar en el mercado se transforma, es un atentado contra mis intereses vitales, y por tanto tengo que reaccionar como si él fuese un enemigo. Entonces ese mundo que está hablando justamente de una multipolaridad, como tú colocas, contra nunca gusté del término unipolaridad, porque me parece un término absurdo, porque la polaridad, el concepto de polaridad implica en un otro, no a un polo único. Si a un polo es porque a un otro. Si existe un ejercicio de la fuerza unipolar, es porque existe una resistencia a esa fuerza, si no, no tendría sentido tener una fuerza. Por tanto, como dice Raymond Aron, que es un escritor liberal, pero muy importante, un realista, el máximo de concentración de fuerzas es la bipolaridad. O hay bipolaridad o hay multipolaridad, no existe la unipolaridad. Antiguamente llamábamos eso de imperialismo. Ahí el mercado conceptual también hegemónico impuso esos conceptos que en el ambiente de las relaciones internacionales, en el cual yo me muevo infelizmente, no infelizmente, me muevo en ese ambiente de las relaciones, es muy llegado a los conceptos nuevos, a los neologismos. Entonces, para estar en el último grito de la moda hay que tener los últimos conceptos, y los últimos conceptos son los que definen el establishment norteamericano, porque la ciencia de las relaciones internacionales es básicamente anglosaxónica, con lo cual también hay que luchar, porque si no se resuelve el colonialismo epistémico y cultural, no vamos a resolver los otros colonialismos. Bueno, con relación a eso hay una serie de arcos de la política externa brasilera, por lo menos tres esferas que llamaríamos estratégicas. Podríamos llamarlas estratégicas. La primera esfera es América del Sur. Restablecer la unión sudamericana, recuperar la cooperación, también en términos estratégicos, con el Consejo de Defensa Sudamericano, que era un consejo que estaba tan bien colocado, que fue lo primero que derrubó el imperio digamos, con los aires neoliberales que sacudieron América del Sur. Lo primero que se acabó fue justamente con UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. Si fuese inútil ese consejo, lo hubiesen dejado. Lo derrubaron porque realmente era una piedra en el zapato de la potencia hegemónica en la región. Entonces, fortalecer esa unión e inmediatamente, aprovechando en este momento que Alberto Fernández es presidente de la CELAC, proyectar, digamos, las experiencias positivas de la UNASUR, como el Consejo de Defensa, el Consejo de Salud. Si nosotros tuviésemos aún el Consejo de Salud de la UNASUR, seguramente el enfrentamiento de la pandemia hubiese sido otra. Es importante tener sistemas de control sanitario regionales, tanto de salud humana cuanto de salud animal y de control del medio ambiente. En fin, eso tiene que ser regional. Y también tiene que ser regional la defensa. No es posible, no existe defensa de un país sudamericano ante una potencia con la capacidad que tiene la potencia hegemónica en la región. La cooperación es el escenario más indeseado de la potencia hegemónica en la región. La cooperación regional, porque eso fortalece, bueno, en otros términos estratégicos que no vamos a entrar en esos detalles. Pero primero sería en ese cerco de América del Sur, el segundo arco sería América Latina y el Caribe, de fortalecer esa cooperación, y finalmente el último ámbito es fortalecer todos esos foros internacionales, es decir, el fortalecimiento de esos foros internacionales, comerciales, culturales, en fin, crear nuevos foros, nunca está de más crear foros, debilita cualquier acción unilateral, dificulta. Yo imagino que, bueno, espero que procure que dos metas guíen la política externa brasilera.
Por un lado, con relación a lo cultural, económico, social, que procure un no alineamiento estratégico, es decir, mantener la posibilidad, mejor dicho, un no alineamiento pragmático, defender los intereses del primer aro, es decir, de los aros regionales, en un mundo en transformación. En función del discurso de Lula y por lo que yo conozco el PT y más o menos lo que se está discutiendo dentro del PT, en el Instituto Lula, en el Perseo Abramo, que son institutos de investigación y de deliberación, la búsqueda de una, digamos, desde el punto de vista económico, un no alineamiento pragmático, es decir, buscar los intereses brasileños y los intereses de la región en un mundo en transformación. Es decir, está claro que es un mundo en grandes transformaciones y eso aparentemente es irreversible. No existe nada irreversible, pero quiero decir, aparentemente está fuerte esa tendencia a la creación, digamos, de un mundo multipolar, a la recuperación de la multipolaridad y, por tanto, del multilateralismo. Entonces, Brasil va a atender todos esos foros multilaterales, va a intentar prevalecer la multilateralidad contra la bilateralidad en un mundo donde hay potencias tan fuertes. Se defender multilateralmente de la bilateralidad es la política más adecuada, quiero decir. Si Brasil tiene que negociar apenas con Estados Unidos es una cosa, y otra cosa si tiene que si un grupo de países junto con el Brasil va a negociar con los Estados Unidos. O si Estados Unidos tiene que negociar dentro de un ambiente como, por ejemplo, un foro multilateral. Ahí en la multilateralidad los pequeños se fortalecen. Por lo tanto, buscará desenvolver multilateralidades, defenderá la multilateralidad contra la bilateralidad, es decir, la posibilidad de negociar vis a vis, país con país, procurará negociar grupos de países con grupos de países y desde el punto de vista estratégico tentará, es decir, bueno, a ella es más lo que yo me gustaría que lo que una neutralidad activa, es decir, se posicionar en un mundo conflictivo donde se avecina donde ya está establecida una guerra, en realidad por eso falé cuando me referí a Ucrania, me referí como combate, porque ese es un combate de una guerra mucho más profunda y más amplia. El objetivo de ese combate básicamente era desgastar a Rusia. Acabar con Ucrania no tiene ninguna importancia en la guerra. En el combate sí, porque es donde se juega el diseño, digamos, del teatro de operaciones. Desgastar a Rusia para aislar a China y después enfrentar a China aislada. Es decir, el escenario más indeseado para los Estados Unidos y el Occidente. Pero el Occidente en realidad es una Europa funcional para los designios norteamericanos, porque lo que vimos, la OTAN es un instrumento de la política norteamericana, la política externa norteamericana. No hay opinión europea, es decir, hasta da la impresión de que hay una ausencia histórica de líderes fuertes dentro de Europa, son líderes, disculpa la palabra, pero mediocres aparentemente en Europa. Más en fin, esa es una guerra que se diseña para el próximo mundo, que esperemos que se mantenga como está y que no ascienda a niveles nucleares. En ese ambiente el escenario ideal es mantener una neutralidad activa, es decir, ser activamente neutral. La neutralidad no es para flacos, la neutralidad es para aquellos que se preparan militarmente, es decir, que tienen una forma de la fuerza adecuada para defender su neutralidad. Entonces, me parece que Brasil va a intentar levantar una bandera
medioambientalista, de ser un abanderado del clima y recuperar su inserción internacional perdida en estos años de Bolsonaro, es decir, donde Brasil se transformó en un paria, detestado, burlesco, un bobo de la corte, del escenario internacional, recuperar un papel. Hola, Sí, ¿me oyes? sí, ¿Hasta sí, ahora me estabas perfectamente. oyendo? Perfectamente. Porque ahora te veo. Bueno, recuperar entonces la imagen que tuvo Brasil de un gran jugador internacional, que consigue mover voluntades, que consigue articular foros, que consigue empujar, digamos, para un mundo cooperativo, un mundo de paz, un mundo de distribución de rentas, un mundo más justo, que son más o menos a los puntos que toca aquella declaración por la cual iniciamos, de Xi Jinping y Putin. Aquella declaración me parece que es muy importante, bueno, claro que se puede ir mucho más a fondo, pero en el mundo que nos encontramos ya es un gran documento para pueblos libres, es decir, que pretendan romper con la sumisión a un imperio que coloca sus reglas como reglas del juego universal, sus criterios de democracia como criterios universales de democracia, de derechos humanos como los derechos humanos universales, en fin, que universaliza sus usos y costumbres como si fuesen universales. Me parece que esa es una buena fórmula de la multilateralidad, la, la discusión entre los pueblos, la recuperación del derecho de decisión de los pueblos. Resta una discusión que sería la recuperación de aquella discusión entre Lenin y la Rosa de Luxemburgo sobre qué es la decisión de los pueblos, si los pueblos son las naciones o los estados-naciones, o si los pueblos son las clases sociales. Es decir, la Rosa va a defender justamente que los pueblos son las clases sociales. Entonces, esa tal vez sea una discusión no oportuna en este momento, donde las cosas están tan calientes, mas es algo que en algún momento deberá ser discutido, es decir, el reconocimiento de las realidades socioterritoriales, de las realidades cosmotécnicas, no apenas que son subyugadas por la cosmotécnica hegemónica, sino que son cosmotécnicas combativas y resistentes a que la cosmotécnica. No hay una única tecnología universal, no hay únicos valores universales y tienen que ser respetados. Bueno, pues muchas gracias y también si quieres añadir algo más a modo de conclusión. Sí, creo que buena parte de la sociedad, por lo menos de la izquierda, no quiero usar el término, pero no se me ocurre otro en este momento, de la izquierda más ingenua, digamos, nacional, que apoyó alegremente a Lula. Pero algunas decepciones, porque la situación es muy dura, es muy grave, la crisis es muy profunda y, digamos, la libertad de acción que tiene Lula en este momento con los compromisos adquiridos a través de esta campaña política para llegar al poder, digamos, dentro de un sistema electoral burgués, hay que hacer de dos vueltas es justamente donde se diluyen las ideologías y las políticas, porque en la segunda vuelta tienes que hacer alianzas, algunas de ellas impuras y muchas veces poco convenientes para después el desempeño político. Entonces, el espacio de libertad de acción que tiene Lula, claro que puede ser ampliado y él tiene las capacidades de liderazgo, el carisma, como para ampliar esa libertad de acción. Aún así, me parece que es bastante limitada y porque Lula, convengamos, es un político popular, carismático, del centro izquierda. Él tiene alianzas de clase serias que, por un lado, le permiten llegar al poder, más por otro lado, le impiden de usar ese poder para las mudanzas que Brasil necesita. Aún así, fue una gran victoria y eso es para conmemorar contra la extrema derecha,
porque eso es parte de la desarticulación que espero que se organice internacionalmente para desmontar esa extrema derecha que está secuestrando el ambiente típico, histórico de la izquierda. Pues muchísimas gracias. Nos vemos para otra ocasión porque de verdad, insisto, has aportado determinados apuntes sobre algunas cuestiones en las que por supuesto se puede profundizar mucho más y será un gusto para mí, y si así también lo dispones, que podamos profundizar sobre ellas en otra ocasión. Claro, Carmen, yo me he formado siempre en escuelas públicas o en universidades públicas y lo que yo pueda aportar no es solo un placer, que es un placer obviamente, sino un deber. Así que cuenta conmigo para cuando quieras. Vamos a concluir este programa con nuestro tema de análisis y en este caso vamos a hablar una vez más del estado de la Unión Europea. Con una inflación disparada, una crisis energética galopante, el papel de la Unión Europea a nivel internacional está siendo actualmente cuestionado por parte de múltiples analistas. A su vez, vemos cómo surgen de nuevo fracturas internas y también cómo empiezan a manifestarse públicamente los pueblos de la Unión Europea en contra de unos gobiernos que están viendo que atentan directamente y constantemente contra sus intereses en base a unas relaciones internacionales que muchos no comprenden. Para analizar todo esto, hoy contamos con Javier Couso, quien fue ex eurodiputado y actualmente también se dedica a la labor de análisis político y mediático a través de distintos medios de comunicación y además ha sido colaborador ya en otra ocasión con esta casa y de nuevo otra vez le damos la bienvenida a Javier Couso. En todas las crisis que se han vivido recientemente, la crisis económica, después la crisis de la pandemia y ahora mismo que también hay una crisis profunda dentro de Europa, vemos cómo la unidad de la Unión Europea parece que desaparece. Muchos creen que además la gran damnificada de todo del actual contexto geopolítico va a ser la Unión Europea. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el estado actual de la Unión o de su Unión Europea? Bueno, pues yo creo que se ha caracterizado muy bien en la introducción, ¿no? La desunión europea. Lo vimos claramente en muchas de las situaciones de crisis que ha tenido esta Unión Europea en los momentos pasados y cercanos, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues, a la insolidaridad demostrada con uno de los propios países cuando se decidió aplastar a Grecia y no ayudarla. A día de hoy los grandes medios de comunicación no nos cuentan cómo está la economía griega, pero vamos, todas las excusas que pusieron, tanto del Producto Interior Bruto, de la deuda sobre el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, no solo no se han solucionado, sino que han ido a peor con un gran deterioro. También lo vimos en la crisis de los refugiados. Siempre digo, esas crisis de los refugiados provocadas por las intervenciones de Occidente en Oriente Medio, sobre todo en los casos libio y Siria. Exactamente igual, fueron reacciones individuales de los estados y luego para llegar a la unanimidad de subcontratar a un país como Turquía pues para que conteniera esa avalancha de refugiados provocadas por nuestras propias intervenciones. Otro momento clave fue el COVID, lo vimos claro, ¿no? En los primeros momentos, como los países como Alemania, países como Francia hacían acaparamiento pues de productos necesarios para contener a la población los efectos de la pandemia, ¿no? Y se vio como el interés nacional estaba por encima de esa supuesta unidad europea. Y ahora lo estamos viendo también en la cuestión ucraniana o Ucrania-Rusia, si queremos decirlo así, ¿no? Hay un eje que manda sobre otro, lo que pasa es que sí me parece muy relevante entender que hay un cambio de eje, ¿no? De lo que era el eje dominante franco-alemán, pues a la irrupción de los países como Polonia, que son un foco apoyado por el poder angloamericano, ¿no? Estamos viendo además pues las discrepancias absolutas que hay con un país como Hungría y otros países de la antigua Yugoslavia, del entorno, pertenecientes a la Unión Europea, que están siendo muy castigados pues, por no recibir el petróleo, el gas ruso, por esas sanciones, sobre todo, por eso se han negado precisamente pues, a
no romper esos suministros. Por lo tanto, podemos hablar claramente de una desunión de la Unión Europea. Ya han mencionado también esa crisis energética, que es una de las múltiples crisis que se están viviendo en este tiempo, en este contexto que nos ha tocado. Y ahí hay dos cuestiones. Una, como bien han mencionado, son las sanciones a Rusia, también la no vuelta al acuerdo nuclear con Irán, y en ambos casos se ha puesto sobre la mesa la cuestión de la dependencia que hay o que tienen estos países de la Unión Europea con respecto a los intereses de Estados Unidos, como que se priorizan los intereses de Estados Unidos. Quería saber tu opinión al respecto de esto, de esta supuesta dependencia, o hasta qué punto es dependencia, o si también hay otros elementos, porque igualmente también se ha destacado que, como en toda época de crisis, también hay quien se beneficia, y aunque la clase trabajadora europea es la gran víctima, también hay sectores dentro de la oligarquía europea que se benefician de estos contextos de crisis. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, la explicación a todo este contexto? Bueno, la Unión Europea es una periferia subalterna de Estados Unidos, y yo creo que además con el conflicto actual que se vive en Ucrania se ha cerrado el círculo de control absoluto, ¿no? Si nos vamos para atrás, es un proyecto de Estados Unidos que empieza con el Plan Marshall, ¿no? Que además pues lo que busca es anclar a las naciones europeas que se están reconstruyendo, anclarlo al dólar y sobre todo al crédito, porque no fueron ayudas gratis, ¿no? Sobre todo para evitar, pues como lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, que es la reconstrucción de Europa en base a sus divisas propias y también pues a sus áreas coloniales o poscoloniales, ¿no? Posteriormente, pues 1 o 2 años después, se compone pues esa unidad militar que se llama la OTAN, en el cual Europa tiene claramente pues la dedicación o el mandato de Estados Unidos de ser la contención de la Unión Soviética, ¿no? Hay que recordar siempre que el jefe militar es un general de la OTAN, me refiero, es un general estadounidense que nombra al presidente estadounidense, ¿no? Y posteriormente, caída la Unión Soviética, pues la OTAN ampliada, que se va ampliando hacia el este a un cerco ofensivo contra Rusia, pues queda claramente blanco sobre negro que en la OTAN no solo es una alianza militar, sino que también forma parte de la contención de una autonomía estratégica de la Unión Europea. Por lo tanto, claro que se está beneficiando ahora mismo Estados Unidos a todos los niveles, ¿no? Ya no solo el geopolítico, ya no solo la dirección financiera o económica a todas las estructuras de la unipolaridad estadounidense, sino que ya estamos viendo pues que estamos más cerca de la idea de que no tenemos liderazgos europeos como había antes, un De Gaulle, por ejemplo, o incluso la derecha alemana, lo estamos viendo ahora claramente, ¿no? Ni Kohl, ni Schröder, ni Merkel aceptaron esas presiones estadounidenses, sobre todo en un espacio crucial como es el suministro de energía barata por parte de Rusia. De ahí se hicieron el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 a pesar de las amenazas de Estados Unidos, pero ahora tenemos pues una dirección política en Europa que mayoritariamente no tienen ni siquiera esa posición de conseguir una autonomía estratégica, a pesar de que los que he hablado antes pues también aceptaban todo ese control de Estados Unidos, pero por lo menos tenían pues algunos tics, ¿no? de mantener un poco de la soberanía, aunque fuera por los intereses nacionales. En el caso de Alemania, que si no tiene ese suministro de gas barato, pues va a perder el liderazgo industrial y económico de Estados Unidos, ¿no? Pero las figuras que tenemos ahora mismo, solo hay un tímido Macron que intenta de vez en cuando hacer algo, pero realmente no hace nada. El liderazgo alemán ahora mismo es demencial absolutamente, ¿no? Tanto el canciller como, por ejemplo, la ministra de Exteriores de los Verdes, ¿no? Que nos demuestra hacia lo que quiere que vaya a la izquierda europea, ¿no? Que es un remedio del Partido Demócrata proatlantista y además con una agresividad belicista que me sorprende absolutamente, ¿no? Por lo tanto, para concluir, ¿no? Ya no hay liderazgos europeos que se opongan a esa sumisión de Estados Unidos y ya somos claramente un vasallo, un protectorado o una periferia más de los intereses geopolíticos estadounidenses. En relación con eso, y para ir concluyendo, ¿cuál va a ser el papel de la Unión Europea en el mundo? O sea, ¿va a seguir siendo un actor principal o que se considera, digamos, por lo menos que se considera privilegiado, en una posición privilegiada dentro de las relaciones internacionales?
o va a dejar de tener esa función y cómo eso va a repercutir también incluso para el propio desarrollo de los pueblos, ¿no?, que componen esta Unión Europea, si es que continúa la Unión Europea y no acaba por destruirse. Bueno, la Unión Europea tiene muchas posibilidades de autodestruirse, sobre todo pues, por esta nefasta función que está teniendo en relación a sus pueblos, mirando más los intereses de una potencia que está al otro lado del Atlántico que de sus propias poblaciones. El general invierno, como hablan todos los teóricos de la polemología, del arte militar, va a ser fundamental, ¿no? Y cómo lo pasen sobre todo las poblaciones del norte, ¿no? Que tienen unos inviernos más crudos de los que tenemos en nuestro país. Y va a marcar un devenir, en el sentido de que va a haber reacción por parte de las poblaciones, porque la gente está empezando a entender, a pesar de toda la campaña propagandística inusitada, como nunca he visto en mi vida, o de la guerra cognitiva para que acepten este apoyo ilimitado a Ucrania cuando hay necesidades básicas en los países de acopio de energía, pero también con una inflación galopante y con una merma en la calidad de vida, porque siempre hay que recordar, ¿no?, que los países de la Unión Europea, quien decide las políticas macroeconómicas, son entes abstractos que están fuera, además, del control democrático. Hablo del Banco Central Europeo, hablo de los mecanismos de estabilización, pero también hablo del ECOFIN. Ahí no, en las reuniones de los ministros no hay un debate de liberación pública a nivel económica, ¿no? Entonces esto va a determinar, yo creo, claramente el futuro de la Unión Europea. Lo que está claro es que cada día Europa cuenta menos en el mundo a nivel geopolítico. Sigue siendo, es cierto, un centro importante económico, podría contar perfectamente por la potencia económica, política que tiene, pero hay un problema, que es que sus élites han dejado de apoyar esa autonomía para estar en el mundo, ¿no? Entonces, actualmente lo vimos, ¿no? Antes de que empezara la operación especial rusa, Rusia no tenía ningún interés en hablar con la Unión Europea, hablaba directamente con Estados Unidos porque entendía que la política exterior europea no existe y depende de lo que determine Washington, ¿no? La única posibilidad que hay de solución para que Europa en este mundo, que ya es cada día más multipolar, pero que sobre todo va a haber un eje claro, ¿no?, en una confrontación entre China y Estados Unidos, en la cual Europa además está en el medio, porque las cadenas de suministro y de producción siguen estando en China, no hay un repliegue nacional hacia la industrialización, por lo tanto Europa se va a quedar siendo pues el pequeñito de una de las partes sin tener ninguna capacidad pues en el mundo de decir. Yo creo que incluso hay más poder para intervenir en los asuntos del mundo de la India, de Irán, evidentemente de Rusia o de China, que de una Unión Europea que cada día cuenta más. Yo me estoy quedando muy sorprendido, la gente debería reflexionar, ¿no? En las revueltas en África, por ejemplo, que por desgracia es un continente sometido a la esclavitud y a las grandes quiebras sociales, estamos viendo ya banderas rusas. El otro día en Haití, también contra la pretendida intervención estadounidense o de Naciones Unidas, también había banderas rusas, ¿no? Ya no hay banderas europeas, ya no hay aquello de lo que pregonaba Europa, ¿no?, como la moralidad del mundo, la Revolución Francesa, Grecia, etcétera, etcétera, pues cada día cuenta menos en el mundo, y eso es un apunte para entender que hay un declive absoluto. Lo hay de la potencia unipolar de Estados Unidos, pero lo hay también de la Unión Europea, a pesar de su pretendida superioridad moral ante el mundo. Bueno, ya para finalizar, si deseas añadir algo más y también una reflexión sobre, porque he visto a muchas personas celebrar esta caída de la Unión Europea, que es lógico en el sentido, a nivel, digo, mundial, es lógico por esa preponderancia y por los imperios coloniales, por el expolio continuado, todo lo que sabemos que ha ido ocurriendo, pero sí me parece importante destacar que quien padece después las consecuencias es la clase trabajadora europea, no son la gente que se ha beneficiado de todo eso, y creo que eso es importante también decirlo. Y bueno, pues a modo de conclusión, si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que esta Unión Europea, yo desde que tengo uso de razón y actividad política me he opuesto a ella, sobre todo porque yo viví lo que fue esa transformación a partir de Maastricht, ¿no?, y de todas los diferentes
reuniones que determinaron la dirección económica, financiera y política de la Unión Europea, ¿no? No solo la cumbre de Maastricht, sino todas las demás y posteriores, que lo que han conformado pues es lo que yo denomino como un estado de excepción neoliberal hacia sus pueblos. Es decir, gobierna, no se sabe muy bien lo que es, porque además no se ha podido concretar por la posición de los pueblos lo que pretendía ser una federación, cuando se tumbó el intento de constitución europea. No es una confederación, porque no tiene autonomía los estados ni soberanía, porque lo ha cedido en el campo sobre todo macroeconómico y financiero. Tampoco es un estado, no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Y evidentemente nosotros desde la izquierda antiimperialista, desde la izquierda revolucionaria, si queremos llamarlo así, hemos luchado evidentemente y nos hizo mucho que pensar Julián Guita, ¿no? Y su equipo económico, que fue el primero que se atrevió a desafiar este mantra que hoy ninguna de las fuerzas políticas institucionales cuestiona, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo con América Latina, yo es que estoy a favor por supuesto, de la unión regional, de la cooperación regional, pero en torno a la persona, en torno al hombre como concepto, no en torno pues al libre comercio o a los mantras neoliberales de Friedman y compañía, que es lo que el Acta Única Europea anticipaba de lo que iba a ser la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, yo evidentemente celebraré que caiga esta Unión Europea liberal, pero evidentemente cuando se produce un vacío, cuando no hay nada que lo sustituya, también es muy complicado para los pueblos. Ya, pero lo va a ser ya complicado si sigue existiendo esta Unión Europea de tecnócratas al servicio del poder de Estados Unidos y de las grandes multinacionales y bancos, pero tiene que ser sustituido por algo que ayude a sus pueblos, porque además yo creo en la soberanía nacional y creo además en la relación de las naciones entre iguales dentro del derecho internacional y que prime la cooperación por encima de las finanzas, ¿no? Por lo tanto, claro, hay un problema cuando la izquierda está desaparecida, cuando la izquierda la representa pues esos imitadores del Partido Demócrata o de los verdes europeos, pues en el proceso de caos y de destrucción que se va a aprovechar es la derecha extrema o la extrema derecha, que en alguna de las cosas tiene posiciones más claras y que conectan más con los ciudadanos y las ciudadanas europeos que la izquierda. Hay debates de los que nos hemos hurtado porque nos da miedo y esta nueva izquierda además solo se plantea debates marginales a mi juicio, que deben de también ser pues abordados. Hablo del transgenerismo, de lo queer, hablo de muchas cosas que deben estar protegidas, tenemos que tener un debate, pero que no puede ser la punta de lanza de la izquierda olvidando la opción de clase, ¿no? No puedo entender un partido comunista que abrace la Agenda 2030, que es una agenda absolutamente globalista contra los pueblos, ¿no? Por lo tanto, me da miedo que en ese proceso de destrucción y de caos hacia lo que salga, si al final se quiebra la Unión Europea, pues quien lo aproveche pues sean esos sectores que más que fascistas son el ultraliberalismo autoritario, ¿no? Y que la izquierda cada vez esté más desaparecida. Pues muchas gracias y estamos en contacto para otras. Lucha de clases en Brasil, lucha de clases en Europa. Estamos en un contexto donde la agudización de las contradicciones se está poniendo sobre la mesa en distintas partes del globo. Mientras, una vez más, comprobamos cómo determinados elementos que parecen de carácter geopolítico, que parecen ajenos a todas estas luchas que se están dando, se utilizan como herramienta para el control también de la solidaridad y, por lo tanto, de la lucha política colectiva dentro de este planeta que ya está globalizado. Las deportaciones de activistas solidarios con Palestina se engloban dentro de un marco geopolítico donde Israel funciona como una herramienta clara de desestabilización regional en Oriente Próximo y también de sostenimiento de una hegemonía unilateral como la que ha llevado a cabo durante todos estos años Estados Unidos en el planeta. Mientras vemos como en América Latina vuelve una etapa de flujo, pese a esa etapa anterior de reflujo, con la victoria de distintos gobiernos que se pueden considerar progresistas o que podemos considerar progresistas en base a que adquiere una nueva dimensión en sus relaciones regionales e internacionales.
Esto ha estado muy presente en esa entrevista que nos ha concedido Héctor Sampier, donde ha analizado en profundidad toda la complejidad de un país como Brasil, que no solamente es una potencia regional, sino que también es un actor fundamental en este entramado internacional que se está generando y este multilateralismo como uno de los miembros fundadores del grupo BRICS. Después, para finalizar, esa Unión Europea, esa Europa anteriormente de imperios coloniales, que fue la gran vencedora de todas las batallas hasta este momento y que desde la Segunda Guerra Mundial hemos visto cómo va escondiendo la cabeza poco a poco, recogida bajo el dominio de Estados Unidos, y cómo actualmente se mantiene en una crisis profunda de la que no sabemos si podrá levantar cabeza o si a partir de ahora Europa tendrá que aceptar un rol muy diferente al que ha tenido hasta entonces en el mundo. Os dejamos con este programa, esperamos que haya sido de vuestro interés y os esperamos para el próximo.